Cordial saludo, mi nombre es Josué Cortés, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y voy a hacer la explicación correspondiente a algunos conceptos fundamentales del curso de Física Electrónica pertenecientes a la tarea número 1. Este es mi número de identificación, mi identificación. Entonces, vamos a hacer la explicación. Empecemos hablando con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, que existe una relación entre la tensión, la resistencia, la corriente y la resistencia dentro de un circuito eléctrico. Esta ley nos permite establecer cuál es la relación que existe entre esas tres variables. Por ejemplo, nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la corriente, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia y que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Que el voltaje va a estar en voltios, que la corriente va a estar en amperios y que la resistencia va a estar en ohmios. Y debe su nombre al físico alemán Gregor Ohm. Y se conoce como la ley básica de los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Es la ley que establece la relación entre estas tres variables. Hablamos ahora sobre la ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Un nodo es un punto donde se conectan diferentes corrientes o diferentes caídas de voltaje. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Bueno, que la suma de todas esas corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las que salen. Como la carga eléctrica no se crea ni se destruye, todo eso debe ser así. Por ejemplo, en esta imagen están entrando a este nodo la corriente I1, I2 e I3 y están saliendo la corriente I4 e I5. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? De que todas estas corrientes deben ser igual a 0. Y también nos dice que la sumatoria de las corrientes dentro deben ser igual a la sumatoria de las corrientes fuera. Hablemos ahora sobre la ley de voltaje de Kirchhoff, o conocida también como la ley de mallas. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, que en un lazo cerrado o en una malla cerrada, una malla es esto que tenemos acá, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Si nosotros queremos calcular toda la tensión, el potencial, el voltaje de esta malla, debemos sumar todas estas caídas de tensiones. ¿Y qué nos establece? Bueno, que la suma algebraica de estos diferentes voltajes en una malla van a ser igual a 0. La sumatoria del voltaje en una malla va a ser igual a B1 más B2 más B3 más Bn, y eso debe ser igual a 0. Ahora nos dice que también que alrededor de una malla la suma de las subidas de voltaje es igual a la suma de bajadas de voltaje. Entonces observemos esto, que hay esta imagen. Aquí hay una diferencia de voltaje, aquí también una diferencia de potencial, una caída de voltaje, aquí otra caída de voltaje y aquí otra caída de voltaje. ¿Qué nos dice esta ley? De que toda esa sumatoria debe ser igual a 0. Hablemos ahora sobre la relación existente entre la resistencia eléctrica y la temperatura. Bueno, tenemos que la resistencia varía dependiendo de la temperatura. La temperatura influye directamente en la resistencia que ofrece un material al paso de corriente por él. A mayor temperatura la resistencia se incrementa y a menor temperatura la resistencia disminuye. Existen algunos materiales que incluso llegan al cero absoluto, que son los materiales superconductores. Bajan tanto su temperatura que no ofrecen ningún tipo de resistencia. Como hay otros materiales que por el contrario sí, y hay otros materiales que al aumentar la temperatura se aumenta la resistencia, como por ejemplo el carbono y también el germanio, que cuando nosotros le aumentamos la temperatura, su resistencia disminuye. Ahora, si nosotros deseamos calcular la resistencia dentro de un material a cierta temperatura, debemos utilizar esta fórmula, que nos dice que la resistencia a cierta temperatura va a ser igual a RO, que es la resistencia del conductor. Recordemos que cada conductor tiene su propio índice de resistencia, multiplicado por 1 más este alfa, que simboliza un coeficiente de temperatura, por la temperatura. Por ejemplo, existen unos materiales que poseen
el coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura de la resistencia al material. Por ejemplo, el acero obtiene un coeficiente de temperatura de 3,0 por 10 a la menos 3. Y entre esos también podemos encontrar la plata, que tiene coeficiente de temperatura diferente. Entonces, todos estos materiales, sean conductores o no, tienen un coeficiente de temperatura a la resistencia del material que va a hacer que sea diferente para cada caso. Entonces, ¿qué relación existe entre la resistencia eléctrica y la temperatura? Bueno, que la resistencia varía con respecto a la temperatura. Ahora vamos a responder la pregunta problematizador, que nos dice que es una fuente dependiente de voltaje y proporciona un ejemplo. Bueno, una fuente dependiente de voltaje no es más que aquella cuyo voltaje entre terminales depende o la controla un voltaje de otra corriente existente en algún otro lugar del circuito. Observemos estos dos ejemplos. Dice que el voltaje V1 va a ser igual, que el voltaje en esta resistencia, en este circuito que tenemos de este lado, va a ser igual a U por V1. ¿Qué nos quiere decir? Que este voltaje depende de este de acá. Este es mucho más claro. Nos dice que aquí tenemos este 5VA. Por lo tanto, vemos que este voltaje aquí depende de este voltaje que hay acá. Entonces, depende, dice que es 5 veces el voltaje de VA. Entonces, una fuente de corriente dependiente es una corriente que depende del voltaje en otro lugar. Las referencias bibliográficas y muchísimas gracias.